La Guagua. La Guagua. Un viaje con el jazz, los ritmos afrocubanos, el tango, nuestro folclore y la música popular brasileña. La Guagua. Un programa de José Luis Eisenmeser. ¿Cómo se construye el olvido? El olvido se construye con resentimiento, con estupidez y con olvido. Y los que enarbolan la bandera del olvido, una bandera tan negra que envidiarían la noche y los eclipses, juegan a un juego despreciable. Juegan a borrar todo aquello que incorpore a la vida algo diferente. Porque para ellos, todo lo diferente es revolucionario, o cuanto menos transgresor. Y aceptar lo diferente sería como volver a empezar, y volver a empezar es hacer a un lado la apoltronada comodidad de lo establecido. Y esto implica un riesgo, un altísimo riesgo que nunca se atreverán a enfrentar aquellos que construyen como albañiles siniestros el viejo edificio del olvido. Eduardo Rovira, uno de esos pertinaces olvidados, sabría muy bien de qué estamos hablando. Y sabría, además, que nuestro respeto y admiración por su obra tienen memoria permanente. Me parecía que era interesante comenzar nuestro segundo programa dedicado al gran maestro Eduardo Rovira, para que se entienda de qué estamos hablando y para empezar a desentrañar un poco la vida, obra y milagro de este excepcional compositor, bandoneonista, arreglador, uno de los mayores exponentes de la música popular argentina. Hace 5 años, aquí en Radio Palermo también, dedicábamos un programa a Eduardo Rovira con el doctor Hugo Español. Me gustaría compartir con ustedes 2 o 3 minutos de esa charla que mantuvimos con el doctor Español a propósito de Eduardo Rovira. Hoy nos visita el doctor, el médico psiquiatra, está bien dicho, ¿no? Médico psiquiatra. Sí, sí. Muy bien. El doctor Hugo Español, muchísimas gracias, que ha venido desde La Plata para charlar un poco sobre algunos aspectos de la personalidad de Eduardo Rovira. Recién escuchábamos Majú Majú. Sí, ese es un tema al que Eduardo Rovira se lo dedicó a la persona por la que llegamos a conocernos. Es alguien ya fallecido hace unos cuantos años, que se llamó de sobrenombre Charrúa. En realidad, el verdadero nombre de él era el apellido Placeres, Alberto Elis Placeres, pero en todos lados se lo conocía como Charrúa. Por eso hay otro tema de Rovira, que es Tango para Charrúa, que está en ese mismo disco. Está dedicado a él. Y las hijas de Charrúa se llaman María Julia y María José. Y de ahí Majo Majo. Majo Majo. Muy bien. Yo hace muchos años, doctor, que sigo la obra de Eduardo Rovira. Y esta historia de que Piazzolla siempre fue resistido y que siempre fue vapuleado, cosa que es verdad, su música siempre despertó resistencias. Del mismo modo como la música de Eduardo Rovira, me imagino que sucedió lo mismo. Sí, lo que ocurre es que es gente que está adelantada a su época. En su época. Los grandes creadores han tenido esa dificultad. En otras disciplinas del arte ocurre lo mismo. Uno piensa en Van Gogh, en Mozart. Es decir, individuos que en su época fueron incomprendidos. Claro. Pero yo quería decir lo siguiente: si bien Piazzolla fue resistido, vapuleado, bueno, hasta escenas de pugilato, y aparte por esa actitud que él tenía de enfrentarse, ¿no?, con todo el mundo, ¿no? Sí. Sin embargo, en Rovira me da la sensación, y por ahí usted puede corroborar porque usted lo conoció personalmente, usted tuvo un contacto bastante profundo
o por lo menos lo conoció bastante. Sí, lo conocí, sí. Uh-huh. ¿Qué pasaba que con Rovira no pasaba lo mismo que con Piazzolla? Bueno, yo independientemente de las músicas que son absolutamente diferentes, son diferentes, ¿no? Sí, pero además la personalidad de cada uno también era distinta. Rovira era un individuo de perfil bajo, en absoluto agresivo, para nada, que él planteaba su creatividad musical, pero no la discutía, no la comparaba, y no tenía seguidores fanáticos. No existen fanáticos de Rovira en la misma proporción que han existido los de Piazzolla. Y eso genera bandos, eso genera enfrentamientos. Rovira no se enfrentaba con nadie, él creó su música, la planteó, y yo creo que en un momento donde no fue entendida, y como usted muy bien dijo hace un rato, no fue lo suficientemente difundida, porque creo que recién ahora mucha gente estaría en condiciones de comenzar a entender lo que musicalmente Rovira quería decirnos. ¿Sigue opinando, doctor Hugo Español, lo mismo pasados 5 años? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un poquito más, a ver, sí, a ver si... Les agradezco la invitación. Se escucha un poco bajo, ¿no, Melina? Melina está en la puesta en el aire. ¿Tiene que subir un poco más la voz el doctor Español o podemos darle un poco más de un poquito más de volumen? Repito, muchas gracias, doctor, por estar. Gracias les doy yo por haberme invitado. Sigo escuchando bajo, Melina, al doctor, ¿eh? A ver, doctor, ahora sí podemos. Bueno, les decía ahora sí que podemos estar compartiendo este encuentro y de alguna manera nuestro pequeño homenaje a Eduardo Rovira, ese grande que tuvo la música. Y personalmente lo que puedo agradecer es que la vida me dio la posibilidad de conocerlo. En realidad no de valorarlo, porque en aquel entonces uno no se daba cuenta de lo que tenía tan cerca. Y realmente es un privilegio que me dio la vida, yo lo agradezco. Eduardo Rovira se incorporó a esas reuniones que nosotros hacíamos en casa a través de un amigo y fue uno más. Cuando era alguien tan diferente, tan distinto, lo que pone en evidencia su perfil bajo, su tendencia a no trascender. Yo creo, hoy con el tiempo, pienso que nos miraba con compasión. Y es la capacidad que tienen los grandes, de entender a los demás en el dislate que pueden estar. Y él estaba en su mundo. Y creo que lo entiendo porque seguramente uno de los inconvenientes mayores que ha enfrentado es la incomunicación. Porque uno piensa que la manera de comunicarnos es la palabra. Y a lo mejor en Eduardo Rovira más que la palabra fue la música. Pero la forma de comunicarse que él utilizaba era tan de avanzada que le costaba encontrar la respuesta. Yo diría que hubiese sido Rovira 250 años antes hablando de computación. Tampoco verbalmente se podría haber entendido con nadie. Y musicalmente, a lo que puede llegar a provocar esta armonía que es la música de Rovira, tal vez pueda ser popular dentro de 100 años. Seguramente no la vamos a disfrutar nosotros, sino vamos a disfrutar eso de que la gente comience a entender a aquel gran músico, aquel tan amplio ser humano que no establecía diferencias porque él estaba en un lugar de privilegio. Es decir, él podía entender el idioma de nosotros el de él no. Y creo que terminó comprendiéndolo y se comunicaba con muy pocos. En última instancia uno piensa se comunicaba con los que podía hablar musicalmente, que eran las personas con las que él seguramente compartió la parte más profunda de su vida. Con los que tuvo que comunicarse verbalmente, lo podía hacer con la distancia que él ponía con su silencio.
Porque lo recuerdo de esa manera, en reuniones donde se hablaban de distintas cosas y se tocaban diferentes temas. Él no discutía, asentía, participaba, tenía una enorme tolerancia, hasta cuando se tocaba el tema que indudablemente nadie podía atreverse a opinar que era el tema musical. Usted dice que tiene una... Ahora me siento saturado, Melina. A ver si me puedes bajar un poquitito. Perdón, estoy tratando de hacer unos ajustes técnicos, doctor. Usted estaba diciendo que Rovira tenía una enorme tolerancia. Yo seleccioné ahora un párrafo de un programa de Radio Universidad de La Plata donde lo entrevistan. Y a mí me daba toda la sensación, y esto no es peyorativo, yo creo en los resentidos, por ejemplo. En el buen sentido. Hay un libro de Juan Carlos Paz, Alturas y Tensiones. Juan Carlos Paz, que fue un excepcional compositor de vanguardia, sí, que él decía que los resentidos por algo son resentidos, y daba ejemplos de grandes figuras, ¿no? Estoy dando un ejemplo, digo, la intolerancia. También los genios son en algún momento intolerantes. Yo soy intolerante porque soy intolerante. Nací y moriré intolerante. No, ¿sabe por qué le digo? Porque escuchando esta charla que me gustaría compartir con usted, me gustaría una reflexión suya sobre la tolerancia o no tolerancia de Rovira, que desde ya para mí no es peyorativo, le aclaro. Sí. Es decir, esto es una opinión muy personal, ¿no? Que por ahí claro, no es compartida por algunas personas. ¿Quiere escuchar un poquito a Rovira? A ver las cosas que él planteaba, no sé. Beatriz, buenas noches. Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias, nuevamente están acá con nosotros. Gracias. Roberto Rovira, Beatriz Senra, los irresponsables de este resurgimiento, podríamos decir, ¿no? Gracias a ellos podemos nuevamente... Usted 5 años atrás decía, quizás este sea algo así como que este sea, en algún momento va a ser el momento de Rovira, ¿no? De empezar a comprender la obra de Rovira, ¿no? O sea que fue el primer irresponsable. Él también. Hace 5 años. Hace 5 años. Hace 5 años decía eso. Ahora son más. Por eso, 5 años usted tuvo razón, 5 años atrás. Usted también es una especie de Pedro de Mendoza. ¿Quiere escuchar un poquito a Rovira? Y me gustaría que usted haga un análisis sobre lo que... Muchísimas gracias. Estamos en La Guagua. Estamos con el doctor Hugo Español, que ha venido especialmente nuevamente desde La Plata, 5 años después, a hablar de Eduardo Rovira. Beatriz Senra, que es una de las irresponsables de que hoy aparezca Rovira nuevamente, afortunadamente en escena, y Roberto, el hijo de Eduardo Rovira, que tiene varias anécdotas de su padre. Simplemente nosotros pretendemos ser un vehículo para que quienes estén sintonizando a través del mundo entero, www.radiopalermo.com.ar, pueda comprender la magia y el talento de Eduardo Rovira.
comprobamos a menudo, al escucharlo a usted, la inserción de temas de Bach. ¿A qué se debe esa preferencia suya por Bach? ¿Y a qué se debe también que usted mezcle en el tango algunos pasajes de Bach? Bueno, yo no diría temas de Bach, sino yo empleo la técnica de Bach, que es la contrapuntística. Y el contrapunto, de cualquier forma que se haga, va a sonar a Bach ahora, mañana y toda la vida. Yo tomo eso como una técnica, es decir, que tomo un tema de tango, mío o de algún otro compositor, lo contrapunteo y de acuerdo, lógicamente, al contrapuntearlo a una, dos, tres o más partes, suena a Bach, pero no es mi culpa, es la técnica. Sin embargo, yo le preguntaría una cosa, Rovira. Contrariamente a lo que ha hecho Albarracín, que ha sido en cierta medida hacer la apología de su posición, y respetando la posición de Albarracín, para poder extraer mayores elementos concretos en esta entrevista, es decir, para mayor aclaración de la cosa, voy a hacerle a usted todas las objeciones que escucho en la medida de lo aceptable con respecto a la posición de ustedes, porque hay otras objeciones que son solamente no querer estar en eso. Me interesa, la crítica constructiva me interesa, porque soy capaz de equivocarme también, Pero justamente interesa saber, por ejemplo, si el hecho de ya entrar en este nuevo proceso musical del tango significa, por supuesto, involucrándolo también implícitamente, de manera explícita también, que hay que ser buen músico. Ya no se puede tocar tango solamente por el hecho de estar inspirado o por tener un buen oído para tocar instrumentos, sino que hay que conocer buena música. Bueno, hoy en día, para hacer música popular, hablo de música, no incluyo en ella la música beat, porque yo no la considero música, sino una alta experiencia del ruido. Considero que tanto el tango como el jazz, e inclusive parte de la música de Brasil, indiscutiblemente hay que hacer música, hay que ser músico para poder componerla, hay que ser un muy buen ejecutante para poder ejecutarla. Muy bien dicho. Porque usted, por ejemplo, inclusive en sus composiciones, revela una alta aptitud para la sinfonía. Quiere decir que entonces... Bueno, estamos en una época, tal vez suene un poquito duro esto y un poco agresivo, pero no es mi intención hacerlo, que ya la barrera de la música popular con la llamada música sinfónica o de cámara no existe, porque los principios están tanto en una por consecuencia lógica, por considerarse música erudita o música seria, aunque yo no considero que haya ninguna música para reírse, y en la otra, como música popular, se ha llegado a una altura que el empleo de la técnica en la música popular, sin entrar en el terreno de, digamos, de la música, ¿cómo podría decirle yo? Erudita. No digamos erudita, sino... ¿De qué tipo? ¿De tipo moderno? Pues sí. Sinfónico. Caer en lo que diríamos demasiado en la técnica musical y hacerla fría, ¿no es cierto? Esa no es la intención de lo que yo quiero hacer, ni Piazzolla, ni ninguno de nosotros. Es sino adaptar dentro de las posibilidades que nos ofrece el tango, sin destruirlo bajo ningún punto de vista, todas las técnicas posibles que él resista. Con eso tratamos de hacer música, por eso digo de que la barrera entre la música de cámara o sinfónica con la música popular ya no existe. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Brasil. Eso en cuanto a... Bueno, me parece que hay tela para cortar, Hugo, ¿no? No sé, hay varios puntos interesantes, ¿no? Que yo sigo pensando lo mismo. Este hombre ha sufrido enormemente en su vida, ha sufrido la incomprensión, porque acá se lo ve reaccionar verbalmente, pero le podemos llamar intolerante a alguien que... No, esa es me daba la sensación que en un determinado momento parecía, quizás no es el término intolerante, pero él marcaba la cancha. Claro, pero después de cuántas veces, después de cuántas concesiones, porque era la vida, en la vida de él, permanentemente, tenía que estar concediéndole al otro la gracia, por eso yo digo que nos miraba con compasión, con mucha compasión. Era su infinita bondad, pero todo tiene un límite. Además, aceptemos
que para poder entenderlo partamos de la base que la vida es dinámica, no es estática. Y él, que tenía una dinámica de cambio muy superior al resto, tenía que dialogar con los que tenía en su mundo y que le pudiesen comprender el planteo que él hacía, la concepción de sus cosas, era muy difícil. Para que la gente entienda, en cuanto a personalidades, a las normales, no hablar de personalidades anormales, a nosotros, se nos puede agrupar en tres grandes formas, un poco para entender por qué es nuestra conducta. Hay un gran componente de normales cuyas emociones van a ser estimuladas por los logros materiales, y a esos nos estimulan a la mayoría de nosotros. Es un perfil de personalidad, el individuo materialista. Es más, el que acompañando eso tiene otra característica es la personalidad que va a manejar los grandes sistemas que maneja el mundo. Entonces no podemos esperar nunca que un sensible, un sentimental, un poeta maneje el mundo. Lo va a manejar un individuo materialista. Ese individuo necesita que el otro le sirva. Después hay un componente grande de nuestra población que se caracteriza porque sus emociones predominantes están logradas por su capacidad creativa. Aquí estaba Rovira. Y los creativos no necesitan que el otro les sirva, necesitan que el otro lo entiendan. Por eso hago hincapié en lo de la incomprensión y lo que ha sufrido Eduardo Rovira a lo largo de su vida, siendo permanentemente incomprendido. Y hay una tercera categoría de la que Rovira tenía bastante, porque formas puras no son tan comunes. La tercera categoría son aquellos individuos cuyas emociones mayores pasan por el logro del afecto. Y entonces, como síntesis, podemos decir, el materialista necesita que el otro le sirva, el intelectual necesita que el otro lo entienda y el afectivo necesita que el otro lo ame. Rovira necesitó que lo entendieran. Eso a lo mejor nos da la dimensión de todas las frustraciones que fue recibiendo a través de la incomprensión diaria en la que vivió. Usted sentía en esa charla, esta breve párrafo, ¿no? Estamos hablando de ¿qué año? 1972. Estamos hablando de más de 30 y pico de años. Sí. ¿Ustedes sentían esa charla? Es decir, la gente que lo estaba entrevistando evidentemente comprendía su música, está claro. Sí, pero nunca la dimensión que tiene. Yo creo que como la vida es dinámica, la dinámica de todos los que estábamos ahí tenía una velocidad de cambio. La de Eduardo Rovira era infinitamente un abismo, claro. Sí. De todas maneras, yo sigo considerando que hay gente que puede estar más o menos cerca, en el mismo nivel es muy difícil. Aún ahora, después de mucho tiempo, y que él marcó el camino. Es decir, ¿qué habrá sido para él que no tenía camino escrito? Crear todo lo que creó. Eso es lo que hay que dimensionar. Yo cuando hablaba de la intolerancia, es decir, él era muy duro con respecto a determinados aspectos de la música. Cuando él dice la música beat, dice que para él no la consideraba música porque estamos hablando de 30 y ya tenía razón, aún amando algunos aspectos de la música de los Beatles, ¿no? Sí. Y sin embargo decía una alta experiencia de ruido y rescataba desde ya el tango, pero también rescataba el jazz. Él le gustaba mucho el jazz y parte de la música del Brasil, rescatando también, me imagino, aquellas expresiones de la buena música popular brasileña, ¿no? Claro, y cuando hablamos... Y ni hablar de Bach Indudablemente, eran sus referentes. Sus referentes. Y es entendible, si a ese nivel estaba él. Pero ¿cómo hacía para estar cerca de Bach y cerca de nosotros? Era difícil. Sí. Estamos con el doctor Hugo Español, con Beatriz Senra, con Roberto Rovira. Estamos tratando de entender un poco. Escuchamos también Tango para Charrúa, del que hablábamos hace 5 años atrás, y que según Hugo fue el puente, ¿no? Este hombre que se llamaba, ¿el apellido era? Placeres. Alberto Ellis Placeres.
y que gracias a Charrúa usted pudo tener la posibilidad de conocer personalmente. Nuestro teléfono es el 4899-1647. Estamos desarrollando el segundo programa de los 4 que tenemos previstos para dilucidar un poco la vida, obra y milagro de Eduardo Rovira. Vamos a la pausa. 99.5 99.5 Radio Palermo. Como decíamos, el segundo programa dedicado a Eduardo Rovira. Y si hay alguien importante, alguien que ha sido importante en la vida de Rovira, fue Mabel Rodríguez, su esposa. Mabel, buenas noches. Buenas noches. Un placer que usted pueda compartir algunos minutos para tratar de ayudarnos a comprender un poco mejor quién fue su esposo, ¿no? Sí. Estoy aquí con el doctor Hugo Español. Ah, un gran cariño para él. Me gustaría que usted converse con él porque también él puede aportar determinados... Y nos conocemos desde hace muchos años, pero no nos vemos nunca. Bueno, entonces aquí le doy ya la oportunidad para que él también converse con usted y a ver si por ahí él le hace alguna pregunta más inteligente que la que puedo hacer yo. Bueno, por favor. Ha sido un placer. ¿Qué tal, Mabel? ¿Qué tal, doctor? Bien, muy bien. Aquí estamos, media tristona. Bueno, pero estamos compartiendo un buen recuerdo. Sí, son recuerdos muy bonitos. Yo decía al principio de esta charla que uno tiene que saber agradecerle a la vida las cosas que le regaló. Y a yo usted le estoy regaló un agradecida. marido, a mí me regaló un conocido, porque no puedo darme el lujo de decir que fuimos amigos, pero Sí, fuimos muy buenos compañeros de circunstancias. Si no hubiera sido amigo no le hubiera hecho una obra. Sí, no, él no hacía concesiones. Él no hacía concesiones con nadie, ni conmigo. Bueno, pero es un regalo que nos... es un regalo que nos hizo la vida, Mabel. Bueno, me alegro mucho por usted. Se lo merece. Bueno. Mabel, cuando usted dice no hacía concesiones con usted, ¿esto era para retarlo o porque usted consideraba que eso era un aspecto positivo de la personalidad de Eduardo? Era aspecto positivo y negativo a la vez. Ajá. Porque yo soy muy rebelde también. Usted también. Y sigo en rebeldía con la vida, así que imagínese, la estoy peleando. Ajá. La estoy peleando fuerte. ¿Y qué opina usted a tantos años de la obra que creó su esposo? ¿Qué es lo que piensa usted que sucede? ¿Qué pienso yo? Sí, ¿qué piensa usted hoy? Pasado... ¿Pienso de él o de las obras? De él y de las obras. Bueno, es uno solo, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Y bueno, creo que ha sido un hombre ejemplar musicalmente, estudioso, era veneración que tenía por la música. Él siempre me decía que lo primero para él, con mucho egoísmo, era primero la música, después lo demás. Uh-huh. Entonces yo le retruqué. Le digo, muchas gracias. Le digo, parece que no contás conmigo. Dice, no seas tonta. ¿Sabes lo que me dijo? Mire qué inteligente. ¿No sabes que la música también es femenina? Así que creo que me contestó con mucha inteligencia. Y zafó. Zafó. Usted ahí reconoció que era una respuesta inteligente. Era inteligente. Y era astuta. Pero más astuta era yo. Porque lo entendí. Si no hubiera estado tantos años con él, ¿no? Sí. Hay que estar con un hombre de esa índole. Es muy difícil convivir con una persona de esa magnitud. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo soy un tipo que a veces tengo estas charlas con mi mujer y también antepongo la música por ahí a otros factores de la vida. Bueno, sí. Yo soy un apasionado por la música y desde ya de la obra de Eduardo Rovira. Sí. Y yo me enojo mucho, tanto como se enojaba Eduardo. Ajá. Porque usted dice que siempre se enojaba mucho y con sus amigos, ¿no? Sí, porque son todos medio loquitos. Creo que de loquitos tenemos todos un poquito. Ajá. ¿Y cómo se enojaba? ¿Con quién se enojaba y por qué se enojaba? Se enojaba por cualquier pavada. Ajá. Y también por grandes cosas. Uh-huh.
pero las grandes cosas no las comentaba. Las guardaba. Era muy cerrado en ese sentido. Tenía que pasar un tiempo para comunicársela. Si usted preguntaba, no contestaba. Entonces solito caía. Ajá. ¿Me entiende? Usted la hacía caer. Sí. Ajá. ¿Y Por usted? eso le digo que si él era inteligente, yo era más astuta. Ajá. ¿Cómo comprende Hugo las cosas que está diciendo Mabel? Y bueno, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Qué Cada bien. uno lo resolvía a su manera. Claro. Aunque yo creo que el doctor español me tendría que atender a mí. Porque hay que ser muy loca para estar al lado de un hombre así. ¿Cuántos años compartió Mabel? Casi 25 años, 25 años. De lucha. sí. Ujú. La verdad que yo estoy hablando como Mirta Legrand, le di mi vida. Porque la verdad, mi vida de juventud. Ujú. Y lo di con placer, Lo dio con placer. sí. No A está veces con arrepentida. mucho sufrimiento, pero en fin, Ujú, eso va pasando. ujú. ¿Usted habitualmente escucha la música de Eduardo? O es- Habitualmente no, porque a veces me agarra mucha tristeza. Ajá, ajá. ¿Me entiende? Sí, sí. Tengo que estar muy bien de salud y de ánimo. Ajá. Entonces cuando a mí me gusta, pero me gusta escucharla yo sola, que no haya nadie. Ujú. Me gusta estar sola. Entonces la disfruto. Si no, no la puedo disfrutar. eh, No pasa- la oigo bien. Pasado tantos años, ¿usted cree que hay una mayor comprensión de la obra que desarrolló Eduardo? No le entiendo. Y si pasados tantos años, Sí. y si usted cree que hoy hay una mayor comprensión, una mayor un No mayor sé si hay conocimiento. más comprensión o más conciencia, Ujú, o más inteligencia musical. ujú. Está muy avanzado el asunto musical, entonces yo creo que no es que no le hayan dado, a lo mejor le tendrían un poco de miedo, como decía que era un loco. Ajá. Lo que pasa es que Eduardo estaba muy adelantado a su Para año, su ¿no? época, claro. Era un hombre de avanzada, pero muy estudioso, Ujú. y eso se lo ganó estudiando, y sentado casi las 24 horas escribiendo. Ujú. Eso no lo hace mucha gente ahora. Por mi parte, no sé si Hugo le quiere hacer otra pregunta. Dos preguntas en una. ¿Cuál era el vínculo que Eduardo tenía con Aníbal Troilo y el otro con Astor Piazzolla? El vínculo era musical nomás, Ujú. de amistad poca. Por supuesto, eran compañeros de trabajo y muy respetados, se respetaban los dos. Era un amor. Troilo, yo lo adoraba, a Troilo. Yo he comido, he cenado con ellos, era un tesoro de hombre. Ujú. Eduardo era un hombre muy difícil, en ese sentido, ¿no? Ujú. Tenía que querer mucho para estar al lado de una persona. Y si no, cuando usted lo veía demasiado callado es porque no estaba bien, Estaba incómodo. estaba incómodo. Ujú. Quiere decir que tenía podríamos decir, un selecto grupo de gente con la que él podía compartir determinadas cosas. Sí. Ujú. Él elegía. Digo porque ayer estuvo, por ejemplo, Pedro Gaeta, ¿no? Con Gaeta eran muy amigos. Claro. Eran muy amigos y venía a casa Ujú, cuando vivíamos en Lanús. ujú, Después nos veíamos en el centro, ujú. después en los conciertos a veces, y después que Eduardo desaparecieron todos mis amigos, los amigos. No todos, porque lo seguí viendo a Coquiararo, Coquiararo estuvo ayer también. lo adoro, Ujú. es un hombre tan querible y tan respetado y tan poco nombrado que yo reniego de esas cosas. Ujú. El talento que tenemos en la Argentina, creo que en el mundo entero no hay, Comparto con usted, Mabel. ¿Eh? Comparto los conceptos con usted. porque es un solista creo que uno de los mejores, y mire los años que tiene, Ujú, y el hijo va a seguir su camino. ujú. Por mi parte, Mabel, le quiero agradecer esta pequeña
charlas. Yo sé que está preocupada usted con mi animalito. Con su animalito. Mi hijita. Y me pongo a disposición mi programa para... Bueno. Vamos a hacer otros programas. Cuando usted guste. Le agradezco mucho, lo dejo con el doctor Español. Muchas gracias por su atención. Gracias a No sé usted. si Beatriz le quiere preguntar algo también. No sé. No, yo te quiero mandar un beso. Gracias, nena. Portate bien. Buena. Bueno. Mabel, Bueno, doctor. tan cerca y tan lejos, ¿no? Tan cerca y tan en la lejos, misma la ciudad verdad. no nos vemos nunca. Pero usted sabe que la gente que se quiere nunca está lejos. Está siempre presente. Algún día nos veremos. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Un Gracias. abrazo para la familia. Gracias, Mabel. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Mabel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Roberto también le envía un abrazo. Cariño para todos. Gracias, Mabel. Gracias. Muy bien. Bueno, doctor Hugo Español tiene tela para cortar todavía, ¿no? Sobre todo por la persona que, digamos, ha compartido, ¿no? No sé, por ahí Roberto también tiene algunas cosas. No, a mí lo que más me conmovió, que los psiquiatras también se emocionan, porque estaba emocionado. Y gracias. No, pero ¿y cómo no vamos a estar emocionados? Los psiquiatras somos seres humanos. Bueno, pero uno Están más preparados para las emociones. Yo lo que digo, ¿por qué no nos conocimos antes? Así yo hubiese entendido antes a mi papá. ¿Qué va? Pero ¿y por qué no agradecemos habernos Conocido? Sí, yo quiero agradecer eso porque, qué loco, ¿no? Lo conocí primero a José Luis y por José Luis llegué a vos. Es los caminos de la vida, ¿no? Sí. O sea, llegué a un amigo de Rovira a través de un periodista. Es increíble. Sobre todo que seguimos hablando de alguien que a todos nosotros nos genera vida, porque vivir es recibir emociones. Estamos con vida durante nuestro paso por esta etapa. Cada uno tendrá su concepto del antes y del después. Estamos con vida desde la unión del óvulo con el espermatozoide al último segundo de nuestra existencia. Pero vivimos cuando recibimos emociones. Y la misma emoción no provoca igual respuesta en todos. Acá estamos convocados recordando emociones vividas a través de alguien que a nosotros nos generó mucha vida. Entonces creo que vale la pena agradecerlo. A mí me gustaría, doctor, insistir en esto de la incomprensión o de aquella cosa, y de cuál fue la importancia de la forma de ser de Rovira para que su música no pudiera trascender más. Yo sigo insistiendo en eso, ¿no? Porque no solo pasa con Rovira. Hugo, usted sabe también que Astor Piazzolla ha tenido también, y aún hoy. Para ir más atrás en el tiempo y poderlo entender, porque de lo contrario, la dinámica de cambio no nos da posibilidades de entenderlo. Vayamos a Mozart. ¿Cuándo se entendió la música de Mozart? ¿Cuándo entró casi en lo popular sin perder calidad? ¿Cuánto tiempo necesitó? 250 años. Estamos muy cerca de Rovira para tratar de entenderlo. Algunos pueden, felices de aquellos que podrán disfrutar de tanto talento. La mayoría todavía tiene que evolucionar mucho. Tiene que ver lo que yo llamo este perverso sistema, sobre todo la globalización que ha puesto en los medios de comunicación, sobre todo con la música, la basura, la cosa mediocre, mediática, sin apelar a los creadores. Yo estoy hablando de la música popular, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiene que ver eso para que podamos empezar a rescatar la obra de Rovira? Ese sistema. Y no vamos por el camino indicado. Claro. No vamos por el camino indicado, porque el ser humano es un animal superior, porque es instintivo como los animales salvajes, tiene conductas instintivas. Nosotros en nuestro comienzo fuimos predominantemente instintivos. Después vamos siendo condicionados y eso provoca el desarrollo del segundo cerebro, que es el cerebro límbico, y ese condicionamiento es fundamental. Lo que a mí me va a dar pie, de acuerdo al condicionamiento que tuve, a desarrollar en mayor o menor medida mi tercer cerebro, que es el cerebro racional, que son los lóbulos. Entonces, si yo no tengo un condicionamiento adecuado, voy a depender de mi genética exclusivamente. Y de repente esto nos explica por qué en una época que no corresponde a ellos, nacen diferentes genios. En este caso Rovira nació seguramente 200 años antes.
Tampoco tuvo un condicionamiento adecuado, pero tuvo una genética que propició que él alcanzase los niveles musicales que alcanzó. Nosotros, individuos tal vez comunes, dependemos en gran medida del condicionamiento que tuvimos, y nos condiciona primero nuestra familia y después el entorno social que tenemos. Cuando pensamos el condicionamiento que están recibiendo los jóvenes hoy, es perverso. Es una agresión auditiva, es como decía Eduardo Rovira en el pasaje que escuchamos. De la música beat. De la música beat. Pensemos a qué decibeles se escucha la música. Es decir, hay una agresión real. Y es música, es muy poca la música, es muy poco la posibilidad que se le da al ser humano de recibir una base, un condicionamiento adecuado para después mejorarlo y reproducirlo de acuerdo a su capacidad creativa. Yo inicié el programa con unos conceptos. ¿Cómo se llama este hombre? Eugenio Mandrini. Eugenio Mandrini. En un determinado momento él habla de la apoltronada comodidad de lo establecido. Claro. Es decir, esta situación del ser humano de tender a lo más sencillo, a lo más fácil. Estoy hablando auditivamente en este caso, ¿no? Sí, lo podemos entender así. Todos nosotros, inicialmente, los primeros años de nuestra vida, somos básicamente instintivos. Comemos cuando tenemos apetito, dormimos cuando tenemos sueño, orinamos cuando tenemos ganas. Después se nos va condicionando y no perdemos las respuestas instintivas, pero pasamos a ser predominantemente condicionados. Y finalmente, en el apogeo de nuestra vida, somos predominantemente racionales, conservando algunos condicionamientos y algunas respuestas instintivas. En la involución vamos perdiendo primero lo racional y nos manejamos con las estructuras, con el condicionamiento, y terminamos, si llegamos a edades muy avanzadas, respondiendo solamente a lo instintivo. Ese es el desarrollo de una vida. Entonces, por eso el condicionamiento tiene tanto valor, porque en él pasamos gran parte de ida y gran parte de vuelta. Ahora, en la primera etapa de la que usted habla del ser humano, si hay, estoy poniendo como ejemplo una familia, dos padres con un bebé, sí, con un chico, y le ponen a Rovira. El chico será predominantemente instintivo, pero el condicionamiento de ese chico empieza desde un nivel muy superior al que recibe si se le pone la música común. Por eso está, no recuerdo exactamente el nombre de quien hizo la experiencia, pero está comprobado que en los embarazos, cuando la mamá pasa gran parte de su tiempo escuchando a Mozart, el chico sale con un condicionamiento diferente. Es decir, que a pesar de estar en una etapa donde lo privativo, lo predominante es el instinto, algo de condicionamiento hay. Y después va aumentando progresivamente. Por eso lo absoluto, nunca una persona es absolutamente racional. Es predominantemente racional. Después, involutivamente se van perdiendo capacidades. Es decir, no deja de ser racional del todo, pero no es lo que predomina. Fuera de micrófono y tomando un café, usted decía qué importante sería, a partir de un programa de radio o para difundir la obra de Rovira, mostrar ejemplos que se acerquen a Rovira. Usted puso como ejemplo poner el motivo por Aníbal Troilo y ponerlo por Eduardo Rovira, un poco para crear para hacer un poco de docencia, podríamos decir, no sé si es la palabra, ¿no? Sí, yo procuraría buscar aproximaciones y no distancias. Y creo que indudablemente en lo evolutivo de la música, partiendo de la escala en el 0 y con el objetivo de llegar al 10, hay alguien que, a mi modesto entender, como podría ser Aníbal Troilo, que está dentro de lo popular, dentro de lo masivamente, dentro de lo que tiene gran difusión, alcanzó una escala de 5. Rovira superó eso. Entonces, en esa forma evolutiva, en esa interpretación, en esa composición musical, que es diferente en cada uno,
hay mucho menos distancia con Troilo que con otros que han quedado en el 1 o en el 2 de la música. De todas maneras, usted está dando una opinión, yo diría, fuerte, como decir, bueno, Troilo fue 5, por decir algo, y Rovira lo superó, y hay quienes pueden pensar que Troilo sí era tanguero de ley y Rovira no, porque excedió los límites del tango. Porque en un momento de la charla, Rovira dice, no está mal utilizar armonías o otras cosas siempre y cuando no se destruya el tango. Sí. No todo el mundo lo entiende de esa forma, Hugo. Claro, tal vez si empleamos la palabra música en lugar de tango. ¿Qué nos comunica? ¿Qué nos emociona? La música. Sí. Porque estas antinomias, un poco pasó con el jazz también. No creo que sea lo más productivo. Es decir, son todos aportes. Algunos han aportado más, otros menos. Unos se podrán identificar con una expresión musical, otras con otro. Pero es indudable que si lo vamos llevando de a poco, la posibilidad de aproximación es mayor. Es mayor. Es mayor. Por ahí, claro, como dice usted, hay que ir escalonadamente. Lo que pasa es que también hablamos fuera de micrófono que los tiempos y las energías, y en mi caso las intolerancias se van creciendo. Bueno, pero los tiempos se van agotando y las intolerancias van creciendo. Entendamos que así como a nosotros nos mandaron a un colegio primario, a un secundario y a una universidad, al chico del primario compararlo con un universitario, hay mucha diferencia. El del secundario está más cerca. Y entonces el esfuerzo o la posibilidad de comprensión creo que es mucho mayor. Doctor Español, muchísimas gracias. Ya llegamos al final de nuestro encuentro. Se hizo corto para variar. Podríamos estar hablando... A mí me parece importante no solo escuchar la música de Rovira, quizás hemos escuchado muy poco, pero creo que el doctor Español nos ha marcado un poco, nos ha ayudado a comprender un poco más, y Mabel desde ya, ¿no? Que ha sido la persona que más ha estado en contacto, ¿no? ¿Cuántos años? 25. 25 años. Y Roberto, que tiene muchas cosas para contar. Mañana nos visita Nelida Rouchetto, Beatriz, usted que es la productora de este ciclo de Encuentros con Rovira. Y Alberto Eppelbaum. Con los solistas de Buenos Aires. Mañana estaremos a la misma hora, a través de la radio Palermo, en la Guagua, 99.5. Gracias Roberto, gracias Beatriz, gracias Hugo, por estar nuevamente y por venir desde tan lejos a compartir un rato. Yo les agradezco que me hayan participado de esto y que me permita evocar algo importantísimo que me dio la vida. Conocer a un genio, conocer a Eduardo Rovira. Gracias. Gracias Melina en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos por su compañía esta mañana.